Bienvenido a Los Misterios de Irán, un programa original del investigador del fenómeno OVNI, René Irán Deep, que tras 2 décadas ha recabado suficiente información y evidencia de encuentros con ovnis y extraterrestres en territorio veracruzano, dándole seguimiento a los casos y presentándolos a la opinión pública con el motivo de que otros como tú, que viviste una experiencia similar, se vean reflejados y asimilen que no están solos ante una realidad poco aceptada por la sociedad, pero que otros exigen una explicación ante estos eventos. Es pues Los Misterios de Irán, un programa donde los encuentros con lo desconocido tienen su espacio y una visión profesional. Empezamos. ¿Qué tal? Bienvenidos, mi nombre es René Irán, esto es Los Misterios de Irán. Hoy es exactamente miércoles 23 de enero del 2019. Qué rápido, ¿eh? Ya se está acabando el primer mes. Imagínese usted, apenas era Navidad y Año Nuevo, en fin, y así pasa el tiempo. Perspectivas. Y también, como lo dijo Einstein, relativo. Según el cristal en que uno lo mire, o de acuerdo a nuestras expectativas, a nuestro filtro mental. Mire, usted sabe que toda una aldea en Alaska fue probablemente abducida. ¿Será que una aldea esquimal fue abducida por un ovni? Bueno, cheque usted el dato, porque cerca de 1254 personas desaparecieron sin dejar rastro. O sea, ni una huella, nada, y esto es auténtico, es real, no es mentira, no es un, como le llaman, fake news, nada. Esto obviamente ocurrió ahí en Alaska, ya tiene mucho tiempo, pero quedó documentado porque fue investigado en toda su extensión. Se cree, dice, todos los habitantes de una aldea esquimal desaparecieron como si se les hubiera tragado la tierra. Se cree que los extraterrestres fueron responsables de estas desapariciones. Se llevaron hasta los cadáveres del cementerio. Eso es lo más difícil de entender. No solamente se llevaron a los habitantes, los moradores de esa aldea, sino también los cadáveres del cementerio. Esto lo podemos ubicar allá más o menos en la zona del Ártico, entre pues Groenlandia, el norte de Canadá y las islas Baffin, ahí en el mero Ártico, ¿eh? Bueno, pues una aldea esquimal desapareció por completo después de que un ovni iluminó el área con un rayo, según muchos testigos. Un silencio mortal prevalecía en la aldea esquimal ubicada en la orilla del lago Angikuni. Ustedes pueden localizarlo en el Ártico, el círculo ártico o las islas Baffin. Este lago Angikuni se encuentra ubicado en el noroeste de Canadá. Cuando fue visitada por un cazador de bestias salvajes y curtidor de pieles, se encontró, bueno, con lo que sigue. Simplemente el panorama que ofrecía ante sus ojos fue dantesco. Él dice lo siguiente, ¿eh? Los alimentos estaban a medio cocinar, aún estaban en los recipientes sobre sus fogatas apagadas. Los perros que habían sido atados a los árboles habían muerto de hambre o frío. Lo peor, según dijo el cazador de nombre Joseph Lavelle, fue que el cementerio había sido violado y los cuerpos habían sido sacados de sus tumbas. Esto ocurrió, señores, en 1930. Esta escalofriante historia, considerada como uno de los más grandes casos sin resolver de todos los tiempos, ha sido incluida en el libro The World Greatest UFO Mysteries, que es los grandes misterios de la ufología mundial, escrito por los autores Nigel Blundell y Roger Bohr. Simplemente el primero que descubrió este misterio de la desaparición de todos los habitantes de la aldea
Esquimal Anyikuni, repito, la aldea Esquimal Anyikuni, fue precisamente el cazador Label quien arribó a la colonia Esquimal en el invierno del año de 1930. Sobre lo que encontró, él afirma lo siguiente: empecé a sentir un frío incontrolable. No era justamente por la temperatura bajo cero que impera normalmente en el lugar, era otro tipo de frío, tal vez un frío de muerte, afirma este cazador. Y diciendo lo siguiente: corrí de iglú a iglú y de choza en choza, tocando puerta por puerta buscando el menor signo de vida, pero no encontré alma alguna. Sentí que algo no estaba bien. Al ver los alimentos medio cocinar, deduje que algo realmente importante había interrumpido la preparación de la comida. En cada una de las chozas, recargados muy cerca de la puerta, según era costumbre, encontré los rifles listos, de los cuales un esquimal simplemente jamás se separa, ya que no va a ninguna parte sin un arma. Con horror Label descubrió un cuerpo de perros muertos, aún atados a los árboles. Pero lo que más le impresionó fue el hecho de que los cadáveres habían sido extraídos de sus sepulturas. Entonces me convencí de que ahí había sucedido algo terrible, añadió muy conmocionado el cazador Label. Esa gente nunca deja morir a sus perros. Imagínese usted, esquimales que adoran a sus perros. Pues él afirma lo siguiente: esa gente nunca deja morir a sus perros, ya que son altamente apreciados para tirar de los trineos. No permiten que las tumbas sean profanadas por respeto a sus antepasados. Los investigadores de la Real Policía Montada canadiense, a quienes Label envió un telegrama, llegaron en pocas horas a la aldea Esquimal, y fíjese usted que constataron que lo que decía Label era auténtico, algo que no lo creían. Los integrantes de la policía estaban realmente confundidos. Un grupo de investigadores canadienses investigó, considerando cada una de las posibilidades que pudieran haber rodeado este extraño suceso. Fíjese que, ¿qué fue lo que ocurrió realmente? ¿Qué sucedió realmente en esa aldea? A más de medio siglo, el misterio de la aldea Esquimal Anyikuni aún permanece sin resolver. No encontraron huellas de arrastre de trineos ni pisadas de gente, lo cual sería pues lógico, ¿no? Si la tribu hubiera evacuado el lugar. La única clave que pudiera tener validez en la desaparición de esta comunidad se fundamenta en el testimonio de otro cazador de nombre Armand Laurent. Fíjese usted que vivía con sus hijos muy cerca de la aldea en una choza apartada. La familia Laurent, y muy importante este testimonio, escuche usted, la familia Laurent dijo a la policía montada que ellos vieron un extraño objeto que atravesó el cielo días antes de que se reportara la desaparición de todos los habitantes del pueblo. ¿En qué dirección vieron ustedes ese objeto?, preguntaron a los investigadores. El señor Laurent respondió: fue rumbo a la villa Anyikuni. Envió después un resplandor que iluminó completamente la aldea, y después toda la tribu se desvaneció de la faz de la tierra. Qué extraño suceso de toda una aldea esquimal. El misterio jamás ha sido aclarado, señores. Pero todo, fíjese que todo provino de un extraño resplandor y de esos ovnis que fueron observados sobre la aldea Anyikuni unos días antes. Fíjese que los perros se encontraban encadenados y murieron de hambre y frío. Los animales entrenados para jalar el trineo son muy apreciados, recuerde usted, en las aldeas esquimales, como para dejarlos morir. Un cazador y comerciante de pieles hizo este macabro descubrimiento de la desaparición de toda la aldea. Cuando llegó,
Como solía él hacerlo de tiempo en tiempo, la otrora bulanguera Villa Esquimal estaba convertida en un pueblo totalmente fantasma, un caso extraordinario. Y bueno, de misterios en misterios, otro ocurrió en el apagón de Aviano, la base de la OTAN en Aviano, en el noroeste de Italia, el 1 de julio del año de 1977. En las primeras horas del 1 de julio del año de 1977, un soldado norteamericano vio una luz brillante sobrevolando el lugar donde se hallaban dos aviones militares. Esto fue confirmado por otras personas de la base. El objeto fue descrito como de unos 6 metros de diámetro, con una cúpula en la parte superior y con luces que cambiaban del verde al rojo. Durante el tiempo que el objeto permaneció sobre la base, se produjo un apagón total. Esto es muy clásico cuando se acercan los ovnis a ciertos lugares. Esto fue confirmado por un testigo independiente que vivía cerca del lugar y que también percibió una masa de luz sobre la base. Poco tiempo después de que el objeto que simplemente se perdiera por las montañas, la luz no volvió a la base. La explicación oficial del encuentro fue que solo se trataba del reflejo de la luna sobre las nubes bajas. Como suele ocurrir, siempre hay una explicación para poderle dar carpetazo al asunto. Uno de los casos más extraordinarios es de Salvador Villanueva, un contactado. Bueno, este señor fue contactado por unos seres. Él afirma que, como suele decir su libro, yo estuve en el planeta Venus, así que de pronto lo tuve enfrente a mí, a un ser. Era un hombre que vestía en forma muy extraña y me dijo que venía de otro planeta. El caso del mexicano Salvador Villanueva Medina, de origen mexicano, vivió una experiencia que, como a tantos otros contactados, no solo modificó y hasta perjudicó su vida, sino también la de su familia. La historia de su experiencia apareció en un volumen editado en el año de 1968 en la editorial Orión. El libro, titulado Estuve en el planeta Venus, se tradujo a varios idiomas, entre ellos el alemán y el turco, cosa inusitada para un libro en aquellos años, sobre todo porque abordaba un tema demasiado confuso para la época, el de los objetos voladores no identificados. Su experiencia se inició en el año de 1953, mientras cubría un turno en un auto de alquiler. Por esos días, un norteamericano a los que había llevado a conocer algunos sitios de la Ciudad de México, le pidieron que le recomendara un chofer para que lo llevara a la frontera. El señor Villanueva afirma en su libro: contra mi costumbre me interesó el trabajo y me puse a su servicio, saliendo 2 días después. Era el auto, un magnífico Buick modelo 52 que avanzaba con facilidad. A la pareja de norteamericanos le urgía llegar y nos turnábamos para simplemente conducir el vehículo. Bueno, ya llevábamos recorrido menos de 500 kilómetros, 484 para ser exactos, cuando se produjo un ruido en la transmisión del vehículo. Temeroso de causar un desperfecto, detuve la marcha del auto. Mis acompañantes decidieron regresar en busca de una grúa, ya que en plena carretera y sin herramientas, pues simplemente resultaba imposible alguna reparación. Cuando mis improvisados patrones se alejaron, saqué el gato, una herramienta utilizada en México para levantar el auto y cambiar la llanta, con objeto de investigar de dónde provenía el ruido. Lo coloqué levantando una rueda y eché a andar el motor, conectando la transmisión, y me deslicé por debajo para escuchar con mayor claridad el ruido que tenía el auto, la falla, ¿no? Estando en esa posición, oí que alguien se acercaba, pues escuchaba pasos en la arenilla que se acumula a la orilla de la carretera. Alarmado, ya que cuando se fueron mis patrones, yo me encontraba completamente solo y aquel lugar era despoblado, y traté de salir rápidamente. No bien acabé de hacerlo cuando oí una voz extraña que me habló en perfecto español, preguntándome
que qué le pasaba al coche. No contesté, sino que acabé de salir, quedando sentado y recargado en la carrocería. Tenía frente a mí a un hombre extrañamente vestido, como de 1,20 de estatura. Se cubría con un uniforme hecho de material parecido a la pana o un tejido de lana. No tenía más parte visible que la cabeza y la cara, cuyo cabello, que resultaba sorprendentemente ondulado, y le caía un poco más abajo de los hombros y por detrás de las orejas. Las cejas, la nariz, la boca formaban un conjunto maravilloso que completaban un par de ojos color verde brillante que recordaban los de una fiera. Tenía un casco parecido a los que se usan para jugar fútbol americano, un poco deformado en la parte trasera. A la altura de la nuca, y en dicho casco, había un abultamiento del tamaño de una cajetilla de cigarrillos, cubierta a su vez con perforaciones desvanecidas en sus bordes. A la altura de las orejas se veían 2 agujeros redondos como de 1 centímetro de diámetro, de los que salían gran cantidad de alambritos delgados y temblorosos que, aplanados sobre el dorso del casco, formaban una circunferencia como de 3,5 pulgadas. Estos alambritos y la protuberancia eran de color azul, igual que el cinturón, y una cinta, al parecer metálica, remataba el cuello del uniforme. Este y el resto del casco eran de color gris opaco. El hombre se llevó la mano derecha a la boca para preguntarme si yo hablaba, pues me resultó alucinante el sonido sonoro musical de su voz, salido de una boca perfecta que enmarcaba 2 hileras de pequeños y blanquísimos dientecillos. Haciendo un esfuerzo, me incorporé dándome un poco de valor al notar mi superioridad física. El individuo simplemente me animaba, esbozando una sonrisa llena de ternura y dulzura, que yo no salía aún de la rara impresión que me produjo la súbita. Simplemente, ¿cómo llegó? Se preguntaba él, la aparición a este sitio, se preguntaba Salvador Villanueva. Él estaba, pues, aún, como se dice en México, sacado de onda. O sea, no podía creer que un ser de 1,20 m, con el clásico pullover, un atuendo de una sola pieza, un cinturón clásico que traen estos seres en la cintura, ancho, pequeño, de ese tipo de descripción, bueno, que se han visto en diferentes lados, y que ya hay un video que, gracias a Gladys Córdoba, hemos podido evidenciar a un ser que probablemente sí, para mí sí, es extraterrestre, así vestido de un solo atuendo, una sola pieza y clásico cinturón ancho, que viene siendo una especie como de cinturón ancho, pero probablemente sea otra cosa, tecnológico. Bueno, el individuo simplemente esbozando una sonrisa llena de dulzura, pero yo no salía aún de la rara impresión de que me produjo la súbita aparición de aquel tipo tan singular. Como no me sentiría obligado a contestar, le pregunté a mi vez si era aviador. Simplemente le preguntó a Salvador Villanueva que si era aviador. Fíjese usted, y siendo muy pequeño, es este sujeto, o sea, el extraterrestre. Haciendo derroche de amabilidad, me contestó que sí lo era, que su avión, como nosotros le llamábamos, estaba a poca distancia. Reconfortado con su respuesta, se me ocurrió simplemente invitarlo a subir al coche. Hacia el airecillo frío bastante desagradable que estaba haciendo, pues fue una buena idea para mí haberlo invitado a subir al coche, que aumentaba de cuando en cuando al pasar un vehículo a gran velocidad. Se hacía mucho más terrible ese aire frío. La oscuridad nos empezaba a cubrir, y fíjese que el hombre, en vez de aceptar o
de agradecer la invitación, procedió a acomodarse el casco cuidadosamente, dejándose oír un ruido muy parecido al que produce un automóvil en marcha a gran velocidad. Bueno, eso quiere decir que ese casco aparentemente como que se autoacomodó tecnológicamente en su cabeza. O sea, algún sistema mecánico, automático. Imagínense, en aquella época, pues fue algo que le extrañó a Salvador Villanueva. En las perforaciones del cinturón comenzó a prender y apagar con profusión diversas luces que aumentaban en simplemente la intensidad. El hombre alzó el brazo derecho como despidiéndome. Se acercó un montículo de tierra, lo alcanzó con agilidad y saltó al bosque que bordea la carretera. Pasado un momento me subí al mismo y traté de buscarlo, localizando a cierta distancia la franja luminosa de su cinturón que se asemejaba a un grupo numeroso de luciérnagas. Allí estuve simplemente observando hasta perderlo de vista en la oscuridad del bosque. Regresé al coche, quité el gato y por consejo de unos motociclistas vigilantes de camino que pasaban, lo saqué del asfalto acercándolo al borde en que estaba parado. Qué caso tan sorprendente de Salvador Villanueva, ¿no? Es un clásico de contactismo en México y en el mundo. Me acurruqué en el asiento cavilando sobre aquel extraño ser y pensé que quizá fuera en verdad algún aviador que había sufrido un accidente o percance y tuviera el avión destrozado en el bosque. Por fin me venció el sueño. Debió haber pasado bastante tiempo, pues estaba profundamente dormido cuando fuertes golpes dados en el vidrio de la puerta delantera derecha me despertaron. Como a primera vista descubrí dos personas fuera del coche e imaginé que fueran los dueños del mismo, que estaban ya de regreso. Sin pensarlo abrí la puerta y mi sorpresa fue mayúscula al encontrar que era mi conocido, o sea, este hombrecillo, ahora en compañía de otro individuo con su mismo aspecto y forrado de igual manera. Sin darme cuenta, los invité a subir, cosa que aceptaron de inmediato. Fue así cuando por primera vez sentí la extraña sensación de que aquellos seres eran algo superior a mí, como si fuera una premeditada advertencia. Al estirar el brazo derecho sobre ellos, tratando de ayudarlos a cerrar la portezuela, sentí un dolor agudo como el que produce un golpe repentino dado en un codo, seguido de un terrible entumecimiento que me paralizó momentáneamente el brazo. Fue tan fuerte la impresión que instintivamente me apreté hacia el lado izquierdo, poniendo espacio de por medio. Un momento después se dejó sentir un calorcillo emanado de sus cuerpos, simplemente de los uniformes que portaban. Por cierto, resultaba agradable, ya que en esa época la temperatura en la región era fresca. Es así la experiencia, señores, de Salvador Villanueva. Apenas iniciaba en ese momento, que no imaginó la repercusión que tendría haber vivido con esa experiencia, una experiencia extraordinaria de el fenómeno del contactismo. Es simplemente parte del caso de Salvador Villanueva. Así iremos sacando diferentes temas sobre contactos, enigmas, encuentros con seres de las estrellas. Bien, regresamos en un instante. Bueno, ovnis a través de la historia, señores. 40 posibilidades de formas de vida en la Vía Láctea. En noviembre del año del 1961, Green Bank, en Virginia, Estados Unidos, en la National Radio Astronomy Observatory, se celebraban reuniones a puerta cerrada a las que asisten eminencias de fama mundial, entre los que sobresalen el Dr. Giuseppe Cocconi, el profesor Philip Morrison, Otto Struve, Melvin Calvin, Su-Chu Huan, Frank Drake, Carl Sagan en aquella época. El tema de esa conferencia gira en torno a la cuestión:
existen seres inteligentes extraterrestres. De este estudio sale la famosa ecuación de Green-Bank, cuya fórmula es esta: n mayúscula igual a r mayúscula más f minúscula p minúscula n e minúscula fl fi fc l mayúscula. Con valores mínimos se obtienen n omega 40 posibilidades de formas diversas de seres inteligentes en nuestra galaxia. Con valores medios se obtienen n símbolo omega 50 millones de posibilidades de formas diversas de seres inteligentes en la Vía Láctea. Esto hace pensar simplemente que puede haber mucho más vida de lo que usted cree, señores. Los científicos se reúnen, y llegan a cantidades infinitas de posibilidades. Lo que pasa es que entre los ufólogos y los científicos es que nosotros decimos que ya están aquí y ellos dicen aún no, pero por dentro yo creo que piensan que sí. Pero si dicen que sí, es probable que les retiren sus permisos también, o sus placas, o sean perseguidos. Así es. Y más científicos que tienen pues una presencia muy grande ante la sociedad y que son muy conocidos y famosos, o que están alineados a tales academias y países, a tales universidades, y que eso significa también mucho dinero, conferencias, exposiciones, financiamientos de compañías. Bueno, imagínense usted, pues claramente que lo piensan, ¿verdad? Si yo digo, digamos, una persona, Frank Drake, digamos, en su posición, que diga, no, sí hay, para mí sí hay seres extraterrestres aquí en la Tierra, y hay que empieza a apoyar la cuestión de los alienígenas ya entre nosotros, pues entonces le pueden retirar muchas cosas, y puede venir incluso desde los gobiernos, los que controlan totalmente el mundo, para que estemos nosotros pues ahí en la ignorancia aún de muchas cosas que así nos mantienen. Son muchas cosas, prácticamente desconocemos todo lo que está saliendo en tecnología de punta, los grandes descubrimientos científicos por ahí, realmente de medicina también, los desconocemos. Sobre la clonación se nos ha hecho a un lado también. Si clonaron una oveja, bueno, si clonaron vaca, ¿usted cree que no pueden clonar seres humanos? Claro que pueden clonar, y para mí ya debe de haber seres humanos clonados. Para mí ya debe de haber seres humanos clonados, obviamente que se mantienen en alto secreto para que puedan vivir tranquilamente. Si no, imagínese no podrían vivir tranquilamente esa gente. Bueno, un caso extraordinario y que fue documentado por periódicos, por medios de comunicación. Unas bolas de fuego cayeron en Tehuantepec. Esto está muy bien documentado. Recuerdo aquí, vamos a ufología. ¿Qué decir? Usted está escuchando este programa y de pronto dice, bueno, es que mira, este cuate me saca fechas del 60, del 70, del 90. Bueno, ustedes lo que está reciente, estamos hablando de 2005, 2007, 2008, 2009, está aquí en la red. Tranquilamente lo vas a encontrar en la red. Entonces no tiene caso que yo esté hablando de las momias de Nazca, que yo esté hablando de un caso que ocurrió hace poco, hace 5, 3, 4 años. Si lo están remartillando en YouTube, lo están remartillando por todos lados, es
dominio público. No, a mí no me gusta eso. A mí me gusta hablar de ufología. La ufología, pues, ¿qué es el estudio? A través de la historia, en una forma cultural, de lo que ha ocurrido, pues, en el transcurrir del hombre, en la fenomenología de los no identificados. Eso es lo importante. Los casos que están ahí. Que haya sido en 1930, 40, en los 30, 50, 60, 70, 80, no le quita ningún mérito. E incluso antes de Cristo, no le quita ningún mérito. Si mucha gente dice, bueno, es que yo quiero ver cosas nuevas, cosas recientes, como me lo pedían en un programa. No, hay que saca cosas de ahorita, del 2015, 2017. Esto, totalmente, si ahorita ocurre algo, créame que sale y le da la vuelta al mundo inmediatamente en unos minutos. ¿Dónde está el chiste de la información? Nada, ya lo saben. ¿Para qué voy a entregar algo que ya lo saben, que ya lo vieron? Sí, lo puedo yo publicar, pero ya lo vieron. Y ya queda en la opinión pública. ¿Por qué? Porque ya están los videos. Bueno, vayamos a esto. Es que yo quería explicar eso, porque luego hay mucha gente que luego se van así, se van sobre lo fácil. Sobre un gran video editado o cosas así. Ya la gente está documentando, tienen dispositivos, tienen celulares, móviles, cámaras. Todo está saliendo, lo más reciente está saliendo ahí, todos los días. Algo ocurrió, señores, y algo cayó en Tehuantepec, esto acá en México. Un caso realmente insólito se crean en torno a los fenómenos de los ovnis. Avistamientos seguidos por explosiones se vieron en la costa de Oaxaca en octubre de 1993. Pero, ¿quién o qué es lo que está creando estos tipos de avistamientos? Según un periódico de la localidad, autoridades municipales de San Francisco de Ixhuatlán confirmaron en la playa de Aguachil, situada a 18 kilómetros de esa población, cayó un objeto extraño de forma esférica y de gran tamaño que emitía destellos de día y de noche y luces que podían apreciarse pese a que el objeto se encontraba abajo del mar. El tesorero del ayuntamiento, Francisco Castillo Carrasco, informó que la comunidad solicitó ayuda a la comandancia militar de Ixtepec debido a que los pescadores temían acercarse al objeto que se encontraba a 1 kilómetro de la playa mar adentro. El señor Noé Gómez Fuentes, originario de Oaxaca, envió a aquella revista famosa en los años 90, Reporte OVNI, añadiendo que en una ocasión él también había visto una bola luminosa que desprendía llamaradas de fuego por la parte inferior y en ocasiones aumentaba y disminuía su tamaño o se acercaba y alejaba. Después de 2 minutos desapareció. El señor Noé preguntaba, ¿hay ovnis de estas características? Pues indudablemente sí, ya que cientos de habitantes simplemente pudieron ver el fenómeno luminoso seguido por un gran estruendo. Bueno, la población de la localidad oaxaqueña sufrió simplemente un desconcierto y polémica ante estos eventos que ocurrieron ya en el 93. De la zona Chontal hasta la Huave, que abarcan los pobladores de Santiago, Aztata, hasta el municipio de San Francisco del Mar, por toda la franja costera, los pobladores dicen haber visto inclusive extrañas figuras de luces seguidas por explosiones que salían del fondo del mar, como cuando un objeto pesado cae del agua. Inclusive el diario añade, ese periódico añade el hecho de que el presidente municipal de Santiago Aztata, en aquella época el señor Francisco Torres Simón, negó haber visto luces en el cielo el día 8 de octubre, pero admitió haber escuchado un fuerte ruido como si hubiera ocurrido una explosión en el mar. La comunidad de Laguna Colorada informó
que a las 4 horas del domingo pasado, de octubre, habían visto aparecer bolas luminosas que viajaban a una velocidad impresionante en aquella época, mencionó. En Laguna Colorada está situada a 6 kilómetros de Santiago de Astata, lo que hace suponer que la explosión se escuchó a varios kilómetros a la redonda. Habitantes de Juchitán, en Salina Cruz, en Tehuantepec, zonas aledañas, afirman que pudieron ver luces y escuchar al mismo tiempo explosiones y truenos como si fuera a llover, pese a que el cielo se encontraba sin nubes y la luna llena se observaba perfectamente clara. El diario concluye: muchas creían estar soñando, pero todo fue verídico. Aquí parte del periódico de allá, de la zona de Tehuantepec, dice: confirman autoridades cayó una esfera luminosa en Ixhuatán, Tehuantepec, Oaxaca, 8 de octubre. Autoridades municipales de San Francisco y Ixhuatlán confirmaron ayer en la playa de Huachil, a 18 kilómetros de esa población, cayó un extraño objeto esférico de gran tamaño que emitía destellos de día y de noche. Bueno, todo esto salió en periódicos, en medios de esa zona, y también muchos testigos que pudieron observar ese tipo de fenómenos, que nosotros también ya se nos es muy clásico dentro de la ufología. Bueno, hay muchas cosas, como un ovni que siguió pues a una familia y que fue incluso fotografiado. Fíjese que esto ocurrió en la zona de Puebla y Orizaba. Aquí vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver, dice: cuando regresábamos solo quedaba una foto en la cámara de 35 milímetros. En la camioneta viajábamos mi esposa, su madre, mis 3 hijos, un tío mío y yo, por supuesto 7 personas en total. Nos detuvimos todavía a tomar un refrigerio en Río Frío. El cielo estaba medio nublado, aproximadamente a las 4 de la tarde. Llegamos a la caseta de peaje. Todo iba bien hasta que, ya casi llegando a la desviación que conduce a la ciudad de Puebla, mi hijo Carlos, de 14 años, empezó a notar un pequeño punto oscuro en el cielo. «¡Miren!», gritó, «es un ovni, nos viene siguiendo». Yo me reí y le dije a mi tío que venía a mi lado: «Cuánta imaginación tienen los muchachos, ¿verdad?». Un tanto somnoliento, mi tío apenas sintió la cabeza. Eran las 5 de la tarde. El objeto cada vez se hacía más oscuro, a decir mi hijo, y después noté que a todos estaban asomados a la ventana. «Creo que viene hacia acá», dijo mi esposa. «Papá, detente, le voy a tomar una foto a ese objeto». «Para, por favor», decía mi hijo, y una y otra vez. «No quiero llegar a la zona de neblina en la oscuridad», respondí. Escuché que en el asiento de atrás todos murmuraban algo, y pronto hubo una agitación general. Mi tío ya estaba mirando hacia afuera. Pasamos la desviación hacia Puebla. Yo me seguí hacia Orizaba, que era nuestro destino. Decía: «Detente, por favor, papá», decía mi hijo. «¡Oh, viene!», gritó mi suegra. «Parece que va a caer». Los gritos eran cada vez más agudos. Todos estaban asustados, emocionados. No sabía qué era lo que sentía. De pronto mi hijo abrió la ventanilla trasera y sacó la cámara y tomó una foto. Yo lo pude ver a través del espejo retrovisor. Mi corazón latía desesperadamente, pero traté de mantener la calma para no asustar a mi familia. Mis manos sudaban. De pronto escuché algo que retumbó en el aire, como si un avión pasara muy cerca de nosotros. Calculé que pasó a escasos metros del auto, pero no creo que haya bajado mucho. Sin embargo, la camioneta se cimbró con el remolino del aire que formó este objeto. Detuve el auto, me estacioné a un lado de la carretera, sobre la carretera, y entonces lo vi. Voló muy rápido y pronto se perdió a las lejanías. Sé que por lo menos una familia que venía a bordo de un Volkswagen color guinda detrás de nosotros debió verlo.
Mi hijo en vano apretaba el obturador de la cámara. Estaba muy disgustado por no haber tomado más fotografías. Sinceramente no pensé en ese momento en lo importante que sería tomar una foto del objeto. Muchas cosas llegaron a mi mente. El objeto había pasado demasiado bajo y por supuesto aquello no era un avión. Y yo sabía que alguien, aparte de nosotros, tenía que haberlo visto. Afirma el señor, yo soy ingeniero civil y sé lo que es un avión, un satélite, un helicóptero. Pero este no era ningún objeto conocido. Me sentí mal durante el viaje y mi esposa también. Un silencio sepulcral reinaba en el interior del auto. Noté que me quedé temblando. ¿Cuánto tiempo más o menos nos siguió aquel objeto? No sé, quizá fueron 15 o 20 kilómetros. Después, cuando llevé a revelar todos los rollos, vi que me entregaron una foto de aquel objeto y noté que era idéntico. Era el ovni que vimos en la carretera. Sí, yo todavía tenía alguna duda. Aquello simplemente más me aclaró todo lo ocurrido en la autopista. Una sensación en la boca, el estómago me invadió. Hasta ahora yo había dudado de aquello que había pasado. Llegué a pensar que podía haber sido otro artefacto volador, una de esas máquinas que usan los jóvenes para volar en pequeños tramos. Pero esta fotografía mostraba exactamente lo que había volado sobre nuestras cabezas. Casos impresionantes que se encuentran ahí, entre la zona de Puebla y Orizaba, zonas muy activas en donde hay evidencias de ovnis seguido, seguido lo que estamos hablando ahí entre la zona de Puebla y Orizaba. Es increíble los avistamientos también ahí en las zonas de por las autopistas muy cercanas. Pueden fotografiar por ahí estos objetos voladores. También en Puebla, en toda la zona de Puebla, ahí pasando también Cholula, todo lo que es el estado de Puebla hasta llegar a la Ciudad de México. Es una zona tremendamente activa del fenómeno ovni. Es fácil, usted puede observarlo, puede fotografiar. Yo les voy a dar un tip, aunque ustedes no vean nada, fotografíen el cielo, aprecien las fotos, poco a poco, ahora que son digitales, aumenten, hagan zoom. Van a ver ustedes que hay objetos que cruzan a grandes velocidades. Aparentemente a veces no se ve en la foto. Si ustedes le hacen un zoom, van a ver ahí cosas que no estaban a simple vista. Cosas que han, fotografías que han sido entregadas, incluso fotografías analógicas, ¿no? O sea, de rollo, como antes, quedaban impregnadas ahí, Recuerden que estos objetos giran a grandes velocidades, están en otra vibración, pero que pueden ser captadas también por otros lentes de cámara y más por esas cámaras digitales de megapíxeles. Bien, señores, las evidencias son muchas y estos los misterios dirán. Continuamos el día de mañana. Muchas gracias, muy buenas tardes, muy buenas noches. Me despido. Mi nombre es René Irán y estos los misterios dirán, señores. Gracias, dejen sus comentarios, sugerencias y nos vemos el día de mañana. Gracias. Bienvenido a Los Misterios de Irán, un programa original del investigador del fenómeno OVNI, René Irán Deep, que tras 2 décadas ha recabado suficiente información y evidencia de encuentros con ovnis y extraterrestres en territorio veracruzano, dándole seguimiento a los casos y presentándolos a la opinión pública con el motivo de que otros como tú, que viviste una experiencia similar, se vean reflejados y asimilen que no están solos ante una realidad poco aceptada por la sociedad, pero que otros exigen una explicación ante estos eventos. Es pues Los Misterios de Irán, un programa donde los encuentros con lo desconocido tienen su espacio.